Estamos nuevamente este domingo con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos traído a nuestro programa a Elsa Sánchez de Oesterhel, la mujer de Héctor Germano Oesterhel, el autor del Eternauta, que en los últimos años cobró especial relieve dada la utilización de la máscara por parte de la juventud kirchnerista para referir a Néstor Kirchner a través de esa imagen del Nestornauta. Vamos enseguida a iniciar con un comentario, una explicación respecto del Eternauta y después vamos a charlar con Elsa Sánchez de Oesterhel, que ha sufrido una verdadera tragedia, perdió 4 hijas, perdió a su marido, a Héctor, durante el proceso, y bueno, es una mujer de mucho temple. Hoy podríamos decir que es una abuela de Plaza de Mayo, pero más allá de eso, creo que eso, digamos, es un aspecto secundario, casi diríamos, porque es una mujer de mucho brillo, muy brillante, con mucha vida y con un gran temple que ha logrado sobrellevar una tragedia. Enseguida vamos a los auspicios y enseguida vamos al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Yo prefiero homenajearlos a todos en la persona de una mujer que no es escritora, que hoy nos acompaña, que es Elsa Oesterhel, la viuda Elsa, por favor. La viuda de un fantástico escritor, autor, entre otras maravillas, del Eternauta, que desapareció durante la dictadura militar, al igual que sus 4 hijas. Elsa, su viuda, representa a todos sus escritores y escritoras, en definitiva, a todos aquellos argentinos que sufrieron durante uno de los peores momentos más trágicos que nos ha tocado vivir, y que yo quiero homenajearla porque sé que haciéndolo en la persona de ella estoy homenajeando a todos los que, como exige Griselda Gambaro, tienen un compromiso militante desde la literatura, con la vida, la condición humana y los derechos humanos. Gracias. El Eternauta es una obra que se bifurca en 2 episodios, podríamos decir, o en 2 versiones. Una primera versión que es del año 1957 y otra versión que es del año 1976. La versión del año 57 del Eternauta tenemos que situarla epocalmente, ¿no? En su época, era 2 años después del derrocamiento de Perón, poco después del fusilamiento del general Valle y en las cercanías de la llegada del encuentro de Frondizi con el peronismo, de ese acuerdo de Frondizi con el peronismo y del acceso de Frondizi al poder. En ese contexto, Héctor Germano Oesterhel escribe el primer Eternauta en el año 57. Ese primer Eternauta básicamente consistía en 4 personas que estaban encerradas en un pequeño chalet de Vicente López, donde creo que vivía la familia Oesterhel, ¿no? Esas 4 personas tenían
una doble característica. Tenían profesiones distintas y orígenes étnicos distintos. Fíjense que era Juan Salvo, que era un pequeño industrial comerciante, Favalli, que era un intelectual, podríamos decir, Herber, de origen alemán, que era un empleado bancario, y Polski, de origen judío, podríamos decir, que era jubilado. Es decir, 4 personas de orígenes distintos desde el punto de vista de la inmigración, uno español, uno italiano, uno judío y uno alemán, y de 4 características distintas: pequeño industrial, empleado bancario, jubilado e intelectual. Pero las 4 características eran las características de la clase media que durante los 10 años del peronismo, entre el 46 y el 55, habían sido la clase media que de algún modo había sido antiperonista. Esas personas se enfrentan a una situación de una nevada mortal que los encierra, los abroquela en una pequeña casita en Vicente López y no pueden salir. Solo pueden salir finalmente armándose esa escafandra, que es la que aparece en el Nestornauta. Entonces salen con esa escafandra para no morir, porque la nevada mortal, justamente si entraban en contacto con ese aire, morían inmediatamente. Ellos, al principio, estos personajes de clase media, lo único que querían era escapar e irse muy lejos. Eran personajes que no desdeñaban ni la propiedad privada, eran la típica clase media argentina, que no quería abolir las clases, sino que quería cambiar de clase, que quería mandar a su hijo a un buen colegio, que quería tener un chalecito, que quería tener un buen auto. En un momento ellos van por la ciudad y encuentran un club de jazz y hablan bien de la música del jazz. Pero querían huir, frente al enemigo ese, frente a la nevada, querían huir. Pero en la obra, que es una obra yo diría colosal, ¿no?, el Eternauta, pese a que la historieta a veces es desdeñada como un género menor, es una obra colosal, una obra brillante. En un momento se encuentran con otros 3 personajes, los 3 de ascendencia española y los 3 con una característica también especial. Eran el cabo Amaya, el tornero Franco y el obrero Sosa. Estos 3 de origen español representaban de algún modo la clase trabajadora y el cabo al militar. Esto era el peronismo, sin duda. Cuando entra en contacto la clase media con el peronismo y se unen, que era un poco el proyecto de Frondizi en ese momento, unir al peronismo, a las clases más trabajadoras, con el pequeño industrial, con el intelectual, cambia, se produce una inflexión, una torsión, dejan de querer huir y quieren combatir al enemigo. Esa nevada mortal. Y una cuestión curiosa, en esta primera versión del norte, así abstracto, se suponía que iba a venir alguna ayuda. En cambio, en la versión de 1976 hay algunos cambios. Hay que pensar que, bueno, ya Héctor Germano Oesterhel había tenido algún acercamiento quizá a través de las hijas, ¿no? Ahora lo vamos a charlar con Elsa, a algunos movimientos de izquierda de la Argentina. Esa versión de 1976 cambia en gran medida. En esa versión del norte viene el mal, y ahí hay una versión que ya deja de ser la versión frondicista del año 57 y pasa a ser una versión, yo diría, más de izquierda. Me pareció interesante explicar esto porque mucha gente habla del Eternauta, muchos ven la escafandra del Nestornauta, pero no conocen bien el fondo de esta historia. Yo era muy jovencita, él era unos cuantos años mayor, pero además era una modalidad muy mayor, un tipo muy estudioso, o sea, parecía mucho mayor de lo que era. Yo no, yo parecía una nena, una chica de colegio secundario, nada más. Lo sigue pareciendo. Sí, bueno, no, gracias. Tengo 87, claro. Es terriblemente fuerte lo mío, pero bueno. Y me hicieron socia de un club porque se había muerto la única hermana mía. Tuvimos una
una cosa muy pesada en la familia, un destino muy, muy trágico, ¿no? Con nosotros, con todos. Yo fuimos 2 hermanas, mi abuela también fueron 2 hermanas y también tuvo 2 hijas y todas las hermanas mayores de 2 mujeres murieron, una cosa muy destinada. Y después yo, 4 hermanas, 4 hijas, hermanas, y no me quedó ninguna. O sea, la mujer parece que hay una predestinación muy extraña, ¿no? Bueno, no creo en nada, no tengo religiones especiales, no tengo nada. Así me fueron las cosas. Bueno, entonces le propusieron a mis padres que me hicieran socias de un club, que les parecía lo más normal para ingresar en grupos jóvenes. Entonces, bueno, después que pasó toda esa tragedia en casa, que fue muy tremenda, vino tiempo después, ya mi hermana había fallecido, la familia nuestra quedó realmente destruida también, porque mamá, al morirse, mi única hermana, era como una predestinación muy terrible, ¿no? Bueno, la cuestión que todo eso, bueno, se fue superando. Y ella me decía siempre, ¿ese muchacho a vos te gusta? Porque era feo, entonces me decían todos que era muy feo. Y entonces yo le decía, pero es muy inteligente, no sabés lo que es ese, ¿te gustaría hablar con él? Ah, me encantaría, pero mamá era muy prudente, los míos no eran tipos de meterse con los chicos, no. Bueno, eran muy especiales. Y la cuestión que terminó que sí, que siguió siendo esto. Seguimos en la característica esta de el noviazgo. Hubo un alboroto tremendo porque yo, según mi suegra, el ok de mi suegra fue que parece una chica de misa de 11. Bueno, ahí hubo muchas cosas que creo que nos destruyeron a los 2, porque él tampoco estaba preparado para lo que él descubrió en nuestra vida con empezó a descubrir la política y se arrimó a la española, porque él se hizo amigo de toda la gente que se había refugiado acá, todos los políticos que fueron de la política española, que estaban refugiados acá en la Argentina, y él tenía un montón de amigos. Ahora era gente peligrosa, seguramente, porque eran los de la política republicana. Entonces, era decir republicano, era todo. Bueno, ese eran los amigos de mi marido. Cuénteme, Elsa, cómo, tratando de sintetizar, ¿no? Sí, la pérdida de las 4 chicas. ¿De alguna qué? La pérdida de sus 4 hijas. Ah, bueno. Esa es una parte. Bueno, yo lo voy a hacer, creo que bien, porque fueron excepcionales. Fueron chicas educadas, por un lado, con una formación absolutamente libre, con papá y mamá todo el día, porque estaba siempre papá en la casa, paseando por el jardín, y el padre les contaba cosas que a ellas les interesaban. La mayor tenía un proyecto de pintura que el pintor que le enseñaba, que fue el que le recomendó justamente este pintor amigo nuestro, bueno, me dijo a Estela hay que ponerla inmediatamente a que desarrolle todo lo que quiera en pintura, porque es una chica llamada a lo que quiera. Y él me dijo una vez, él les hacía a los chicos alumnos, a los grandes, porque eran todos grandes alumnos, les hacía pintar, qué sé yo,
verduritas, cosas así. Ella así no se ponía mal, me decía, esa manía que tiene. Y era un psicólogo impresionante este hombre, ¿no? Y bueno, yo la acompañaba porque era muy jovencita y estaba en Barracas, y nosotros vivíamos en San Isidro. Y entonces, un día le dice a un muchacho, le dice, bueno, mira, vos te portaste mal, hiciste unos colores que hoy ni te vayas a tu casa, anda a dormir, porque mejor que te vayas a dormir. Eso le quería decir que no había trabajado bien, que no había puesto algo de lo suyo. Después, cuando la vio Estelita, había presentado un dibujo hermosísimo, pero también era de verduritas, qué sé yo, que ella lo ponía verde. Y entonces le dice, bueno, vos, señora, usted esta chica la lleva al cine. Me dice, me la lleva de acá al cine. Y si la están esperando en su casa, le digo, sí. Ah, y dice ella, sí, pero llega mi papá de afuera. Ah, no importa, a tu papá lo dejas tranquilo y te vas al cine a ver lo que a vos te guste. Y yo me reí nada más. En el momento que pasa me dice, perdón, no cortamos. No, porque está un poco la idea, esas chicas educadas en esa idea, digamos, que usted estaba transmitiendo, ¿cómo es que terminan metiéndose en Montoneros? No sé, bueno, ¿cómo ingresan en un movimiento? ¿Y cómo se metió Héctor? Claro, usted es una familia era tan... una cosa que no puedo entender cómo llegó a eso. Y fueron los chicos que estaban con ellos. Ellas, al meterse en la línea montonera, eran casi todos artistas, casi todos eran de organizaciones también políticas, y ellos fueron los que... Y lamentablemente Héctor, incluso donde estaba trabajando, con los que estaba trabajando, se dio casi por iniciativa de los montoneros de la juventud. Ahora, ¿cómo puede ser que Héctor, que había escrito en el 57 un Eternauta que era, como yo explicaba, de algún modo frondicista, una idea de unión nacional, nada que ver, un hombre que iba a jugar al tenis con Roberto Aleman, ¿cómo puede ser que termine en Montoneros? Ay, tocaste no sabés lo que era Roberto de amigo con nosotros. Tenían 4 chicas también. Roberto Aleman. Y él era Roberto Aleman, ya famoso, y además un muchacho que había hecho, qué sé, la carrera toda de lo máximo que podía haber, ha viajado por el mundo entero, y no tenés idea de lo buena persona que ha sido como amigo. Ahora yo no se lo puedo explicar a mi nieto. Yo tengo un problema muy fuerte con Martín, que no me entiende nada. Y una vez... Martín es su nieto. Martín claro, es un nieto recuperado. El que me quedó de Estela. Cuando la mataron a Estelita, lo mataron al papá y a la mamá. Mis 4 hijas quedaron, bueno, las 2 mayores estaban casadas. Y el de Fernando era el papá, era muy amigo, se hizo muy amigo de Diana, se casaron y creo que, pero era un muchacho, hijo de obreros, común y silvestre. En cambio, Estelita era una chica, era preciosa, va. Tengo que decirlo porque no, parece que es una cosa... Pero no, era una chica que tenía un álbum, no sé qué, que para nadie, es el día de hoy que la gente, la muchachada que la quiso, se han enamorado de ella. Y era la cosa más sencillita, amiga de todo el mundo. No tenía, y era preciosa. Tenía 2 ojos que eran una locura. Entonces, ahí fue donde vino que para Héctor... ¿Cómo explicar? Él primero tuvo el coraje de conocer a toda la política española que estaban refugiados acá. O sea, inició el conocimiento a través de los políticos peligrosos en su país y que después de alguna manera terminaron su vida acá. Ese republicanismo a él lo fascinó.
lo interesó. Se metió en la autenticidad de un país, en la época de la... Entonces por eso no quería Perón, porque le parecía que era un militar hipócrita, militar falso. Lo veía más cerca de Franco que de los republicanos, bueno, claro. Con Franco al lado y la parte de Galicia, ni hablar. Entonces, Héctor tomó lo que tuvo que tomar por necesidad para demostrar que él también estaba del lado de la República, de la gente que era del pueblo. ¿Y cómo pega el salto a Montoneros? Exacto. ¿Cómo pega de esa idea republicana, cómo pega el salto a Montoneros? A mí, claro, esa mezcla no me gustó nada, porque es el día de hoy, que cuando a mí me habla Naval Medina, que me dice el cita, me abraza y me besa, sos divina, a mí no le gusta. No me dice nada. Claro, ahí hay una explicación. Ellos empezaban, ellos también, a solidarizarse con esa gente, ¿no? Me gustaría, para terminar un poco la entrevista, contar una pequeña anécdota que me contó Elsa y que muestra la ambigüedad mitopopéyica del Eternauta. Elsa conoció a una médica una vez en una iglesia alemana, y la médica había estado secuestrada en la ESMA, y un día se le acerca a la médica el capitán Astiz y le alarga un libro y le dice a la médica: lea este libro, que es la mejor obra argentina. La obra que le tiende Astiz a la médica presa, a la médica secuestrada, era el Eternauta. Y Astiz veía en La Nevada Mortal el ataque de los subversivos. La médica lo leyó fascinada esa noche y vio en La Nevada Mortal el ataque de los norteamericanos, el ataque de los militares. Me parece muy interesante porque, claro, muchos se apropian del Eternauta, ¿no? Pero bueno, me parece, yo me quedo sinceramente con ese Eternauta del 57, ese Eternauta de la Unidad Nacional, ese Eternauta de algún modo que busca la unión. Cada uno después elige otros Eternautas. Y mira, yo creo que justamente habrás leído la anécdota final de Héctor, que los militares le propusieron hacer el Eternauta argentino, claro, para ellos. Y Héctor dijo que no. Gracias, Elsa. La verdad que es un placer charlar con usted. Y bueno. Eso salió y quedó todo el mundo, que yo era mi gran preocupación. Mi gran preocupación fueron tantas que ya podríamos seguir hasta 3 días más adelante, pero no, vamos a hacerlo corto. Realmente yo no lo vi, yo creo que él no me quiso ver, se lo agradezco. Yo tengo por mi marido un respeto enorme, soy separada de él se separó de mí, pero nunca... todavía mi nieto mayor me dice: ¿por qué nunca te volviste a casar? ¿Por qué no tuviste? ¿Por qué no? Para mí, yo siento un respeto enorme por todo lo que viví. Entonces no vale la pena, no sentí la necesidad de nada. Y entonces lo que él no alcanza a comprender, y me lo dijo mal, como quien lo hiciste para tener el apellido. El apellido me importa lo que me... Nunca, porque como estuvo toda la vida como famoso, metido en todos lados, le ponen Elsa Oester para simplificar. Y maldito si yo quiero que me digan Elsa. Es ridículo, por favor. Me ofendí con él. La felicito por su temple. Ah, sí. Le doy un beso. Muchas gracias. No, por favor. Hasta el próximo domingo.
Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.